Buenas tardes, amados hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más queremos llevar la palabra del Señor por medio de las redes sociales, aprovechando esta herramienta que el Señor nos da para predicar su palabra, para que todo aquel que quiera oír la escuche. Y hoy, hermanos, se celebra un día especial, un día comienzo de lo que se conoce como la Pasión de Cristo. Hoy es Domingo de Ramos. Y yo le invito a que usted abra conmigo en su Biblia, en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 19. Y vamos a enfocarnos en este pasaje, pero vamos a ir buscando también en otros pasajes para mirar en el mensaje de hoy lo que Dios quiere hablarnos. Lucas capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 28 al 44. Lucas 26, del 28 al... No, eso vamos a dejarlo al 40, mejor. Es Lucas 28, 19, 28 al 40. Lucas 19, 28 al 40. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Y cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Y cuando estaban desatando al burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaban, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse Él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaban a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. El Señor bendiga su palabra. El mensaje de esta tarde, amado hermano, lo he titulado Rostros en la muchedumbre. Durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, Él se encontró con muchas personas. Y sin lugar a duda, ninguna de estas personas o ninguno de estos encuentros fue o coincidencia, o la vida de esta persona siguió siendo la misma como antes de conocer a Jesús. Y es que una vez, hermano, que usted tiene un encuentro personal con Jesucristo, su vida jamás volverá a ser igual, porque Jesús quiere darle la oportunidad número 1 y tal vez más importante de tener vida eterna, de tener perdón de sus pecados y de vivir una vida con verdadero propósito, una vida la cual Dios le diseñó desde el principio. Los personajes de este pasaje de hoy son un ejemplo del grupo de personas que tuvo un encuentro con Cristo, personas como tú y como yo, con necesidades físicas y necesidades espirituales, pero también personas que no tenían ningún interés en las cosas de Dios,
Personas que sin lugar a duda también estaban en medio de esta multitud. Y como vamos a ver en esta tarde, amados hermanos, las personas reaccionaron de distinta manera al llegar a este encuentro con Jesús. Y la pregunta de esta tarde, la pregunta que yo te quiero hacer a ti es: ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo vas a reaccionar tú cuando llegues al encuentro con Jesucristo? Tal vez te puedes identificar con alguno de estos personajes que vamos a ver en esta tarde. Pues el Señor bendiga su palabra. Yo quiero traer a ti algunos personajes, y no todos por supuesto van a estar aquí en Lucas 19. Vamos a ver otros pasajes que tienen que ver con este pasaje, con este tiempo que le llaman Domingo de Ramos. Y la primera personalidad o la primera persona que quiero que miremos en esta tarde, que tuvo un encuentro con Cristo, es una mujer, la mujer llamada María. Esta María es la hermana de Marta en la Biblia y su hermano se llama Lázaro. Y muchos conocemos la historia de María, ¿no es cierto? María tenía una relación personal con Cristo. Cristo no solamente era un profeta para ella, era un verdadero amigo. Jesús había tocado la vida de María, de Marta y de Lázaro de una manera especial. Esto lo podemos ver allá en Juan capítulo 12, los versículos del 1 al 19. Y cómo Jesús usaba inclusive la casa de María, de Marta y de Lázaro como punto de encuentro de su ministerio. La vida de María entonces era una vida tocada por Jesús. Hermano, Jesús ama al mundo entero. Y yo creo que tiene un lugar especial en el corazón de Jesús aquellos que han sido maltratados, aquellos que sufren grandemente. El Señor ama a todo el mundo, pero estas personas tienen un lugar especial en la vida del Señor. Y usted sabe, nosotros vivimos en un mundo caído, un mundo con problemas, con enfermedades. Ahora que estamos pasando esta situación de la enfermedad del coronavirus, demuestra una vez más que estamos en un mundo en decadencia, un mundo que está gritando: la venida del Señor tiene que ser pronto. Y yo sé que el Señor no tarda en venir, esa es mi creencia, hermano. Y espero que también sea la suya. Pero la Biblia nos dice que el Señor tiene compasión por aquellos que todavía no han creído en Él, que todavía no han puesto su fe en Él. Y Él tiene paciencia con ellos. Él está esperando que ellos vengan al arrepentimiento y sean parte de su redil. Jesús puede identificarse con nosotros. No solamente María sufrió, sabemos, ¿verdad?, que Jesús sufrió gran castigo a causa de nuestro pecado. Jesús cargó el castigo de nuestro pecado, de nuestra maldad en la cruz del Calvario, sin haber hecho, por supuesto, nada malo, siendo un hombre inocente. Pero María entonces no solamente fue una vida tocada por Jesús, María tenía una vida de agradecimiento a Jesús. Estamos dispuestos a hacer lo mismo con el Señor, a vivir agradecidos con Dios. ¿Sabe, hermano? Yo soy de la creencia que muchas veces nosotros no recibimos las cosas que Dios tiene para nosotros, porque todavía no estamos agradecidos con las cosas que Él ya nos ha dado en este tiempo. Decimos que estamos agradecidos, pero no es suficiente con decirlo, también tenemos que demostrarlo. Para que usted reciba lo que Dios tiene preparado para usted, usted tiene que estar agradecido por lo que ya tiene en este momento. María tenía una verdadera actitud de agradecimiento al tener este encuentro con el Señor. El pasaje en Juan 12 nos dice que María tenía un perfume de gran valor, muy costoso. Y María decidió no usar ese perfume en sí misma, no venderlo, o inclusive no regalarlo, sino decidió usar este perfume
para ungir el cuerpo, para ungir los pies del Señor Jesucristo. Por supuesto, no tardaron las críticas en llegar. Una de ellas, por supuesto, fue la crítica de Judas Iscariote. La Biblia nos dice que él no estaba muy preocupado en realidad en los pobres o en el dinero, darle dinero a los pobres, sino que estaba preocupado en su propia bolsa, ¿no? Si él tenía o no tenía dinero, ¿no? Y es tristemente lo que vemos en el mundo de hoy, ¿no? Muchas personas solamente se preocupan por sus necesidades personales y no ven en la necesidad del hermano o de la persona que está al lado de ella, aún sus propios vecinos. El Señor nos ha llamado a ser luz y sal de este mundo. María pues entonces agarró este gran perfume de gran valor, este perfume muy costoso, y lo derramó en los pies de Cristo. Por supuesto, llenó toda aquella casa de aquel olor fragante, aromático, y no se estaba dando cuenta María de que en realidad ella lo que estaba haciendo era ungiendo el cuerpo del Señor, porque no podía ser ungido después que Él muriera, ¿no? Ese era el momento. Y las personas estaban burlando de ella por lo que ella estaba haciendo. Y algunas cosas, hermano, que nosotros vamos a hacer en la vida por el Señor va a ser motivo de burlas. Tal vez si usted va a la iglesia, va a escuchar a personas que le van a preguntar incansablemente por qué va a la iglesia, o por qué usted da dinero en la iglesia, por qué usted diezma o por qué usted ofrenda. Y ellos no entienden que tener una relación con Dios no significa decir yo creo en Dios. Tener una relación con Dios significa vivir la relación, significa ir a la iglesia, tener relación con sus hermanos, conocer a los hermanos, visitarlos, hablarlos, crecer en su fe. Pero como ellos no tienen este tipo de conocimiento del Señor, ellos van a criticarle. Y muchos sencillamente no aguantan, no quieren estas críticas. Muchos sencillamente prefieren no ser criticados y viven una vida cristiana a escondidas. Pero la Biblia nos dice, amado hermano, de que si nosotros no mostramos nuestra fe, si nosotros estamos escondidos, si estamos avergonzados de Cristo, Él se avergonzará de nosotros. No podemos tener la misma cosa de dos maneras. O estamos orgullosos de nuestra fe y de nuestro Señor, o estamos avergonzados, ¿no? A lo que yo creo que si usted está avergonzado de su fe, entonces usted no ha entendido todavía el plan de salvación y usted necesita tener ese encuentro con el Señor. Pero si usted ya es creyente, si usted ya le conoce, yo le invito a que usted tenga una fe activa, una fe de mostrarles a otras personas, de hablarles a otras personas sin importar la crítica, sin tener temor a lo que otros van a decir, sino más bien qué es lo que Dios va a decir de usted. Eso es lo más importante, amén. Eso es lo que nosotros queremos, qué es lo que Dios va a decir de nosotros. La vida de María era una vida entonces que demostró alabanza a Jesús. Elevó a Jesús, lo puso de primero en su vida. Primero que su necesidad física o económica. Primero que lo que otros vayan a decir de ella. Ella buscaba la aprobación no de los hombres, sino la aprobación de Dios. Entonces la primera persona que podemos encontrar en este pasaje del Domingo de Ramos, de lo que se llama la entrada triunfal de Cristo, es María, allá en el Evangelio de Juan. Pero ella no fue la única, ¿no es cierto? No fue el único rostro, no fue la única persona que sin lugar a duda estaba allí, ¿no? También tenemos los discípulos. Nos dice aquí en Lucas 19 que el Señor le había encomendado un trabajo a los discípulos. Y los discípulos creían las palabras del Señor, pero a veces dudaban de sus peticiones, ¿no es cierto? ¿Por qué el Señor nos manda a hacer esto? Y vamos a ver brevemente en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20.
Uno de esos momentos en que el Señor le hacía una petición o le hizo una petición a los discípulos y los discípulos dudaron del Señor, de lo que Él les pedía, ¿no? Juan capítulo 20, versículos, vamos a leer los versículos 24 al 29. Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. La palabra del Señor dice así. Juan 20, versículo 24 al 29. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no se los serán perdonados. Y aquí viene la duda, ya sabemos de quién hablamos, ¿verdad? De Tomás. Tomás, el que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea la marca de los clavos en las manos, ni meta mi dedo en la marca y mi mano en su costado, no lo creeré, dijo Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. Luego Tomás le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, y mete tu mano y acércala a mi costado. No seas incrédulo, le dijo el Señor Jesús, sino hombre de fe. Entonces, vemos en este pasaje que los discípulos, aunque creían fielmente en las palabras del Señor, muchas veces dudaban. Pero al final fueron obedientes al mandato del Señor Jesús, aunque a veces no entendían. Y ahí en el versículo 32 y 34 de Lucas, ¿verdad? Ellos iban allá. ¿Qué es lo que si nos dicen si desatamos al burrito? Ellos no entendían muy bien, ¿no? Y yo solamente me pongo a pensar en esta petición del Señor Jesús. Vayan y desaten a un burrito que nadie nunca se ha montado. Un burrito que no es de ustedes. Y díganle: el Señor los necesita, ya se lo regresa. ¿Qué habrán pensado ellos ante esta petición? Y amados hermanos, yo sé que muchas veces Dios ha hablado en nuestras vidas y nos ha pedido algo que nosotros no entendemos. Nos ha hecho un llamado que muchas veces no entendemos. Un llamado a hacer cosas que se salen de nuestro área de comodidad, ¿no? Pero el Señor quiere que nosotros seamos obedientes y que creamos en su palabra. Eso es lo más importante. Ellos sin duda hicieron lo que el Señor les mandó. Ellos fueron parte de ese plan. Y la vida, hermano, la Biblia nos dice que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y que el Señor, hermano, tiene un plan para usted. El Señor está llamándole a su vida. El Señor quiere que usted haga, que usted no solamente bendecirlo. ¿Saben? Muchas personas piensan que Dios lo único que quiere es bendecirlo económicamente, pero Dios quiere bendecirlo en este momento, quiere protegerlo en este tiempo de coronavirus. Pero tenemos que confiar en la protección del Señor. ¿No es cierto? Los discípulos lo hicieron. Los discípulos confiaron en el Señor, aunque no entendían a veces lo que el Señor les mandaba. Y ellos también estaban en aquella multitud, ¿verdad? Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén. El tercer grupo es la muchedumbre. Aquellos que le tendían las palmas al Señor. Y muchos le seguían porque pensaban que Jesús podía hacer algo por ellos. Muchos seguían al Señor Jesús
por lo que ellos podían recibir de Él, no por lo que ellos podían hacer por el Señor. Otros seguían porque tenían su propia idea de Jesús. Otros pensaban, ¿saben? En este tiempo, cuando esperaban al Mesías, ellos pensaban que el Mesías iba a ser un rey que gloriosamente iba a elevar a la nación de Israel, a Jerusalén, a un lugar superior a sus enemigos, iba a destruir a sus enemigos e iba a establecer un reino sobre todas las demás naciones del mundo. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un hombre guerrero, que venía a destruir las personas, que venía a establecer una guerra en contra de los enemigos de Israel. Ellos no entendieron las profecías, no conocían la palabra, obviamente, porque no reconocieron el momento de la llegada de Cristo. Cristo que vino humilde a este mundo. Jesús que nació en las condiciones más infrahumanas. Jesús que nació con los pobres. Y sabe, Jesús puede identificarse con los pobres de este mundo, ¿no es cierto? Y a veces hay que mirar la diferencia entre muchos líderes religiosos y quién era Jesús. Las cosas que Jesús buscaba y las cosas que muchas personas buscan. Solamente las cosas económicas. Pero Jesús, amados hermanos, era un hombre que no solamente venía a hacer cosas por las personas. Él no iba a ser ese guerrero en esa primera venida, ¿verdad? Y ellos lo seguían porque pensaban que eso es lo que él iba a hacer. Y una vez que se dieron cuenta que Jesús no era ese guerrero o que no había venido al principio para destruir a los romanos, entonces ellos le dieron su espalda. Y las religiones del mundo también hablan acerca de Jesús, ¿verdad? Y muchas veces sus enseñanzas no tienen nada que ver con lo que nos enseña la Biblia. Unos creen que Jesús es el hermano espiritual de Satanás. Óigame usted. Y dicen, Dios lo creó todo, entonces por supuesto ellos piensan que Jesús es distinto a Dios, y por como todo lo creó, entonces Jesús también es hermano de Satanás, ¿verdad? El Padre tuvo al Hijo, y luego el Hijo y tuvo a Satanás, y por supuesto los dos son hermanos. Y otros también enseñan que Jesús es el arcángel Miguel, algo que no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. Este es un Jesús tampoco que no tiene mucho poder, ¿verdad? Que no tiene mucha autoridad, solamente la que le da el Padre. Él no tiene autoridad en sí mismo. Ese no está en la Biblia. Y otros solamente creen en un Jesús que era solo un profeta. Uno que venía solamente a predicar, era un predicador, solamente, no podía hacer nada por ellos. Pero no solamente las religiones del mundo creen distinto o lo opuesto a lo que enseña la Biblia. Muchas personas tienen una idea equivocada de quién es Jesús. Básicamente creen que Jesús es aquel genio de la botella, ¿no? Que Él solamente ha venido a darles lo que ellos necesitan, y una vez que lo obtienen, entonces, ¿ya para qué te quiero, Jesús? ¿Ya para qué eres bueno? Y ahí lo ponen un momentico a un lado. Pero ese no es Cristo. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a hacer su voluntad. Él viene a establecer su reino un día. Un día la palabra nos dice que toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. Y se doblará hoy día o se doblará mañana, pero se van a doblar todas las rodillas. ¿Por qué no las doblamos hoy en humildad al Señor? Estas multitudes que seguían a Jesús y que le tendían palmas en este momento, muchos de ellos más adelante gritarían a Jesús: ¡crucifíquenle! Hoy día estaban con Él y mañana deseaban su muerte. Este era parte de esta multitud, ¿no?
Pero no eran los únicos que tampoco tenían un interés en las cosas de Dios. Estaban los fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa del judaísmo, los fariseos y los saduceos, y ellos eran la mayor oposición al Señor. Pero sabe, hoy día nada de esto ha cambiado, ¿verdad? Ellos siguen siendo la mayor oposición, el judaísmo al cristianismo. Ellos no entienden quién es Jesús, no entienden quién es el Mesías. Y ellos siguen oponiéndose al mensaje del Señor. Y así como estos fariseos, usted se va a encontrar en su vida personas que se van a oponer a usted. Se va a encontrar con fariseos. Y no estoy hablando solamente afuera de la iglesia, estoy hablando también dentro de la iglesia. Personas que no entienden el mensaje, personas que no entienden para qué Dios le llamó. Y no necesariamente estoy hablando de algo negativo que le van a hacer un mal, pero sencillamente no van a entender. Si el Señor le está llamando, le van a preguntar, pero ¿por qué vas a hacer esto? Estamos cómodos acá. ¿Por qué vas a ir a aquel lado? ¿Por qué vas a ir a predicar acá o hacerlo de esta manera? Pero yo te digo que si Dios te está llamando, Dios te está equipando y Dios te está preparando. No escuchas la que es la oposición en contra del Señor, escucha la voz del Espíritu Santo. Si tú eres creyente, y si no escucha la voz, el Señor está llamando en todo momento, te está llamando aún por medio de este mensaje. Finalmente yo quiero hablarte de otro personaje, y no estoy hablando de un personaje humano necesariamente, ¿verdad? Voy a hablarte de el burrito. Dice una versión, lo llama el pollín. Y este es vamos entrando entonces en el área sobrenatural. Jesucristo es el Señor de todos. Jesucristo tiene poder sobre las cosas naturales y poder sobre lo sobrenatural. Amado hermano, si usted toma un burro, con cualquier animal, a un caballo, en el cual nadie nunca se ha montado, y usted trata de poner a un adulto, un hombre grande, sobre este animal, usted sabe que inmediatamente este animal va a estar tirando patadas, berrinches. Pero no es lo que vemos acá en este pasaje, amén. Lo que vemos es a un burrito, a un pollino que estaba calmado y era cariñoso. Por lo tanto, vemos cómo Jesucristo está en control aún de la naturaleza de este animal. Porque si usted sabe de algo de animales de la granja, sabe que esto no es un comportamiento normal o común para este tipo de animales. Jesús una vez más demuestra que Él es el Señor sobre todas las cosas. Y este pasaje también nos dice, en Juan 12 nos dice que lo que Jesús hizo, el montarse sobre este pollín, es sencillamente cumpliendo la profecía del profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 9. La Biblia nos dice en Zacarías capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hijo, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado sobre un asno, en un pollino, cría de asno. Porque montarse en un pollino, en un burrito, era señal de paz. Para eso fue lo que Jesús ha venido al mundo, amado hermano. Jesús ha venido a traer la paz. Es un concepto difícil de entender ahora, ¿verdad? Que muchas personas están temerosas de lo que puede pasar. Muchas personas, algunos aún ya desesperados de lo que puede pasar. Solamente en el Señor Jesús tú puedes encontrar la paz para tu vida. Andar en un burrito era definitivamente lo opuesto a venir en un caballo, ¿verdad? Como un guerrero victorioso. Jesús entonces primeramente vino a este mundo a un hombre traer la paz. Pero recuerda, Jesús viene por segunda vez.
Jesús viene por su iglesia, Jesús viene a establecer su reino en este mundo. Y no solamente podemos ver en Zacarías capítulo 9, en el versículo 9, cumpliéndose las profecías de Jesús. En el versículo 10, entonces vemos la segunda venida de Jesucristo. Nos dice Zacarías 9:10, y destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, y quebrará el arco de combate y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Gloria a Dios. El Señor viene pronto. El Señor viene a establecer un reino de paz y justicia para siempre. No solamente viene a traer la paz, pero también viene a destruir las cosas malignas de este mundo. Todos los virus, todas las enfermedades, amados hermanos, y todo el sufrimiento. Eso es el verdadero significado de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Él no solamente vino a entrar allí a Jerusalén, Él vino a entrar triunfalmente al mundo, a demostrar que Él es quien Él dice que Él es. Él es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como hemos visto, amados hermanos, algunos no le hicieron caso, algunos ignoraron. Más adelante, aquí en el capítulo 19 de Lucas, Jesús dice: si supieras lo que te puede traer la paz, pero esto ahora está oculto a tus ojos. El Señor no quiere que tú ignores lo que Él te está enseñando en esta tarde. Quiere que tú abras los ojos a la necesidad que tú tienes de Él. Muchos recibieron a Jesús con palmas en ese día, con ramas. Esta era la señal, ¿verdad?, de la victoria y de la restauración de todas las cosas. Todas las personas que vienen a Jesucristo serán restauradas. Y tal vez tú en tu vida en este momento estás pasando por cosas muy difíciles. Tal vez está encadenado a algo. Pero el Señor dice que Él quiere restaurarte, Él quiere cambiarte, Él quiere vivir triunfalmente en usted. No sea como aquel grupo que lo ignoraron, o que no prestaron atención a todas las señales que Jesús les dio. Sea como María, humilde, agradecida. Sea como los discípulos, que tal vez no entendían por qué todas las cosas estaban pasando en este momento, pero ellos fueron obedientes al mandato del Señor. O inclusive como el burrito, que su naturaleza fue cambiada completamente. Ya no era esta bestia obstinada, sino más bien era manso, era humilde, era cariñoso. Jesús puede hacer todas estas cosas por ti. Él quiere romper todo aquello que te encadena, toda aquella cosa que está haciéndote mal, amado hermano. Porque el Señor vino a hacer libre todo aquel que era prisionero. Él quiere que estés libre de aquella cosa más importante aún, es el pecado. Es que el pecado en tu vida, el pecado en mi vida, nos separa de tener comunión con el Señor. Pero Cristo está a la puerta de nuestro corazón, está a la puerta de tu corazón, esperando que tú se lo abras, esperando que tú le digas sí, esperando que tú le digas: Señor, yo me arrepiento. Señor, entra en mi vida, cambia mi vida. No quiero ser más igual. El Señor quiere hacerte libre. Él quiere entrar triunfalmente en tu vida, para que seas uno de estos rostros especiales, el cual Dios tiene un corazón para ellos. Él tiene un corazón para ti. ¿Qué no tienes tú uno para Él? La gloria sea para el Señor Jesucristo. Amén. El Señor quiere cambiarte. El Señor quiere usarte.
Y si eso es lo que tú quieres para tu vida también, yo te invito a que tú ores conmigo. Ora ahí donde tú estás, en tu casa, mirando en el celular o en la computadora este mensaje. Y qué bueno si lo pudiste terminar todo, porque lo más importante es el llamado del Señor, ¿no es cierto? Cuando el Señor entró entonces triunfalmente, el Señor lloró porque la ciudad no entendía lo que había sucedido en este momento. Pero el Señor sí te está hablando. Yo quiero que tú lo entiendas, lo que está sucediendo en este momento. El Señor está tocando la puerta de tu vida. Él quiere tener una entrada triunfante en tu corazón. Yo te invito a que tú cierres tus ojos conmigo, inclines tu rostro y tú le digas al Señor: Señor Jesús, gracias, porque tú diste tu vida por mí. Tú moriste en aquella cruz por mis pecados. Señor Jesús, yo quiero que tú entres triunfante en mi corazón. Yo quiero hacerte mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella me puedo refugiar en estos tiempos de dificultad y de problema. Perdona mis pecados, Señor, y te voy a seguir todos los días de mi vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y si usted hizo esta oración, si usted tomó una decisión, ¿por qué no deja un mensaje? ¿Por qué no me dice: pastor, yo he recibido a Cristo, yo hice esta oración? Nos encantaría escuchar de usted. Queremos orar por usted. La iglesia nuevamente, ¿verdad?, se dio cuenta. Yo sé que muchas cosas especiales están pasando ahora. Y una de las cosas es darnos cuenta que la iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos todos. Que si usted ha recibido a Cristo, si usted ha escuchado este mensaje, el Señor ha hablado su vida, déjenos un mensaje, ¿verdad? Mándenos un mensaje, escríbenos. Queremos saber de ti. Queremos empezar a hablar por ti y tal vez inclusive, quién sabe, ¿verdad?, mandarte algún material, algo. Porque ahora eres un hijo de Dios. Ahora tú eres un rostro especial para el Señor. El Señor te bendiga. La paz de Cristo sea contigo en esta semana. Lo vemos el viernes en un mensaje especial de viernes de Semana Santa, el viernes en el que el Señor entregó su vida. No te lo pierdas, va a ser en vivo a las 4 de la tarde en este canal de Facebook de Comunidad Cristiana Internacional. El Señor te bendiga.